Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Fernanda Márquez Rodríguez, estoy de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hoy vengo a hablarles sobre las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales fueron una serie de movimientos revolucionarios que tuvieron lugar en la primera mitad del siglo XIX. Se produjeron en tres oleadas diferentes, que fue en 1820, en 1830 y en 1848. Tenían como motivo principal recuperar los ideales de la Revolución Francesa. Frente a los intentos del antiguo régimen de regresar a las monarquías absolutistas previas, la aparición de ideologías como el nacionalismo y el liberalismo pretendieron cambiar el sistema por uno que respetara la libertad individual, los valores de la Ilustración y el establecimiento de fronteras no sujetas a los acuerdos entre las casas reales. En el ámbito económico, su antecedente más cercano fue la Revolución Industrial, que dio pie a la aparición de una clase burguesa con posibilidades de estudiar y formarse, y que adquirió poder económico. Además, conllevó también que surgiera el movimiento obrero, con lo que sus reivindicaciones empezaron a ser escuchadas. Aunque se trató de un fenómeno europeo, sus consecuencias llegaron pronto a otros territorios, especialmente a América. Por lo que los antecedentes de las revoluciones liberales fueron la independencia de los Estados Unidos y Revolución Francesa, la Revolución Industrial, Cortes de Cádiz en España, el Congreso de Viena y el liberalismo y nacionalismo. Por otro lado, los objetivos de las revoluciones liberales fueron la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante los entes reglamentarios, la libertad al derecho de pensamiento y expresión, derrota de la monarquía mediante el ejercicio de la soberanía nacional, división de poderes para evitar la concentración del poder en un solo organismo político, el Estado de Derecho garantizado por una Carta Magna, Constitución o ley fundamental. Dentro de las causas de las revoluciones liberales están los factores políticos y los factores socioeconómicos. Dentro de los factores políticos, existía una fuerte inestabilidad política dado el apogeo de la burguesía como contraparte de la clase privilegiada que sostenía el poder. En consecuencia, surgieron nuevas doctrinas políticas como el liberalismo y el nacionalismo. En el caso del pensamiento liberal, este defiende la preponderancia de la razón y del conocimiento, por lo que todas las ideas debían ser respetadas y tomadas en cuenta sin importar su origen. En la doctrina del nacionalismo se defiende el derecho de las naciones de ejercer el poder sobre el territorio, en el marco de la soberanía e independencia política. Por su parte, en los factores socioeconómicos, la revolución industrial encaminó a la sociedad hacia un proceso de cambio en el cual el movimiento obrero tomó la iniciativa desde el punto de vista social. Se evidenciaron crisis alimentarias por malas cosechas que indujeron un aumento en la oferta de los alimentos y, en consecuencia, una importante crisis económica que derivó en un estadillo social. ¿Cuáles fueron las revoluciones liberales? Pues a partir de la segunda década del siglo XIX tuvieron tres oleadas revolucionarias diferentes, cada una afectando a varios países. La primera tuvo lugar en 1820 y 1824. La segunda en 1830 y la última en los años 1847 y 1848. Bueno, en las revoluciones de 1820, dentro de esta primera ola de revoluciones liberales, no fue protagonizada por el pueblo. En realidad se trató de golpes militares en contra de los gobernantes absolutistas. Muchos historiadores señalan la importancia de sociedades secretas como los carbonarios en estos movimientos, pues el comienzo de esta oleada tuvo lugar en España, cuando el coronel Rafael de Riego se levantó contra Fernando VII y lo obligó a jurar la Constitución de 1812. Por otro lado, las revoluciones de 1830, el origen de los movimientos se ubicó en Francia. Aquí, la crisis económica más la oposición a los intentos de Carlos X de instaurar una monarquía absolutista hizo que estallara una revolución ampliamente apoyada, por lo que el monarca se vio obligado a dejar el trono y en su lugar Luis Felipe de Orleans implantó una monarquía constitucional. Y por último, las revoluciones de 1948 fueron revoluciones
mucho más populares, con unos propósitos democráticos mucho más marcados. Se comenzó a pedir el sufragio universal en el sistema de la elección. Esto era en una época en la que los obreros sufrían condiciones miserables, sin ningún derecho laboral, por lo que los incipientes movimientos obreros empezaron a movilizarse. Como en la anterior oleada, esta comenzó en Francia, la labor de Luis Felipe era contestada por la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros. Para empeorar la situación, 2 años de cosechas malas provocaron una gran crisis económica, por lo que ya al último en Alemania el temor al creciente movimiento obrero hizo que la burguesía no continuara con las reformas, a pesar de que 39 estados se dotaron de constitución. Y ya como consecuencias se encuentran las secuelas políticas y las secuelas socioeconómicas. Dentro de las secuelas políticas, las revoluciones liberales fomentaron la aparición de los ideales democráticos que impulsarían la participación de las masas sin discriminación de alguna índole. Por su parte, las secuelas socioeconómicas fue que la burguesía se consolidó como el sector de mayor poder económico. Y bueno, pero como reflexión personal, es que todas las revoluciones anteriormente descritas guardan una relación entre sí. Así que si en la Revolución Inglesa no se hubiese dado las circunstancias políticas para llegar a la industrial, como tampoco se hubiese llegado a la francesa sin la burguesía, por lo que tampoco se hubiera convertido económicamente poderosa luego de la industrial, porque pues se destaca que la Revolución Francesa no se destaca por sus ideas sociales, sino por declarar victoriosa a una nueva etapa triunfante. Por lo que estas revoluciones pues no han creado ningún cambio a nivel ideológico, sino se nutrieron de filosofía anterior a estas y han sabido aprovecharse de estas entre sí, como la técnica se apodera de la ciencia.